Profesor Farfán, tenga usted buen día. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los temas tratados en las semanas 9, 10, 11 y 12 de clase. En esta oportunidad, yo voy a hablar sobre Abraham Maslow y Carl Rogers, quienes formaron parte de la teoría humanista, que a su vez forma parte de la psicología. La teoría humanista coloca al ser humano como centro de interés. Este enfoque considera que los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en fenómenos puramente humanos como el amor, la creatividad y la angustia. Abraham Maslow, 1908-1970, postula la existencia de una tendencia humana básica orientada hacia la autoactualización y autorrealización. Propone una teoría del crecimiento en la que la necesidad es la clave para la motivación. La teoría de la autorrealización parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y organizado. Existen las experiencias cumbre, que es cuando el individuo está en armonía consigo mismo. Existen tipos de necesidades. Primero están las necesidades básicas y fisiológicas que se refieren a las funciones corporales, como por ejemplo alimentarse o respirar. Las necesidades de seguridad y protección, seguridad, orden y estabilidad. Necesidad de amor y pertenencia que se compone por las necesidades psicológicas. Cuando alguien ha cuidado físicamente de sí mismo, está listo para poder compartirse con los demás. Necesidad de estima, que incluye a la autoestima y la heteroestima, que es la capacidad de dar y recibir amor. Necesidad de autorrealización, que se supera cuando hay armonía y entendimiento. Cada una de estas necesidades están representadas en la pirámide de Maslow, en la que la primera se ubica en la base y así sucesivamente hasta alcanzar la punta. Características de la autorrealización: conexión con una realidad externa, sentido claro de verdadero y falso, y espontaneidad y creatividad. Carl Rogers, 1902-1987. Él considera a las personas como buenas o saludables y no como malas o enfermas. Habla sobre la tendencia actualizante, que nos dice que la motivación innata está dirigida a desarrollar potenciales y que todos persiguen hacer lo mejor de su existencia. El mundo de la experiencia. La realidad depende de cómo es percibida y la percepción cambia. El carácter privado es lo más importante en este mundo de la experiencia. Desarrollo del sí mismo durante la niñez. Aquí entra el juego el autoconcepto, que es la imagen de lo que somos, lo que deberíamos y lo que nos gustaría ser. Consideración positiva. Abarca la aceptación, el amor y la aprobación. Aquí el niño siente satisfacción cuando recibe consideración positiva y cuando no siente frustración. Para el pequeño, la desaprobación de sus padres es el rechazo del sí mismo. Dentro de la consideración positiva existen tres tipos. La consideración positiva incondicional, que es el amor espontáneo y pleno que la madre le da a su hijo. La consideración positiva por uno mismo, que es la aceptación y aprobación propia. Y por último, la consideración positiva condicional, que ocurre cuando a los padres no les agrada algunas cosas de sus hijos y entonces los niños aprenden que el amor de sus padres tiene un precio. Características de personas funcionalmente plenas: conciencia de las experiencias, confianza, libre albedrío, creatividad y espontaneidad y permanente necesidad de crecimiento. Un ejemplo que resume todos los principios de la teoría humanista que hemos hablado es una persona inconformista que se esfuerza por conseguir sus metas, piensa en el presente y se guía por su propio criterio, vive por un proceso de cambio entre comillas constante, pasando de una etapa a otra. Y en conclusión, decimos que esta corriente nos ofrece un modelo positivo y optimista sobre la humanidad, tomando las necesidades como base de las decisiones y considerando
que todo lo que constituye el desarrollo de cada ser humano debe ayudar a crear un sentido de relevancia y merecimiento. Hoy hablaremos acerca de las teorías de Fred Skinner. Fred Skinner no es solo una de las figuras históricas más importantes de la psicología, es en muchos aspectos el responsable de que ésta se haya afirmado como ciencia. Sus aportaciones a este ámbito no solo son metodológicos, sino también fisiológicos. Su conductismo radical, a pesar de no ser ni mucho menos hegemogénico, actualmente permitió, entre otras cosas, en la segunda mitad del siglo XX se fuesen permitiendo una herramienta tan útil como la terapia cognitivo-conductual, muy inspiradas por este investigador. Para Skinner, el aprendizaje a partir de las consecuencias que tiene el modelo en que el que se interactúa con el mundo era el principal mecanismo de modificación de la conducta, tanto en seres humanos como en los animales. Estamos realizando siempre todo tipo de acciones, por significantes que sean, y estas tienen siempre una consecuencia para nosotros, que recibimos en forma de estímulo. Estas ocasiones entre lo que hacemos y lo que notamos son las consecuencias de nuestras acciones, son el fundamento del condicionamiento operante, también conocido como condicionamiento instrumental, que según Skinner era la forma básica de aprendizaje en una parte de las formas de vida. Pero que los mecanismos del condicionamiento operante fuesen básicamente los mismos en muchos tipos de organismos no significa que los contenidos sobre lo que se produce fuesen a seguir iguales independientemente de si somos un ratón o un ser humano. Los miembros de nuestras especies tenemos la capacidad de crear conceptos abstractos y generar la memoria autobiográfica. Pero Skinner, la aparición de estas formas referenciadas de pensamientos era la pauta de la pirámide de un proceso que empezaba aprendiendo de nuestros aciertos y de nuestros errores en tiempo real. Además, la metodología a la que normalmente recurrimos los psicólogos conductistas se basaba en los modelos animales, lo cual en cierto modo es una limitación. Sabemos que Skinner es el padre del condicionamiento operante. Skinner basó los estudios tratados de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Este psicólogo del conductismo describe los siguientes modelos de conducta. Se da una serie de respuestas, la respuesta que son recompensadas tiene alta probabilidad de repetirse a esto llamado refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que son reforzadas son poco probables de repetirse, a esto lo llamó extinción. Las respuestas que son castigadas, de consecuencia no deseables, serán eliminadas, a esto lo llamó castigo. Para ejemplificar, hablemos del experimento de Skinner, la rata en la jaula. Para su experimento, Skinner utilizó una rata y encerró en una jaula, la cual contenía en una de sus paredes de la caja un pedal. La rata, teniendo hambre, empezó a buscar comida y en su búsqueda, presionando el pedal, recibió un trozo de comida. Ese trozo es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el refuerzo y la rata no obtenía nada al pulsar el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? La enseñanza se plantea como un programa de refuerzo que modifica la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace, se los estimula negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se realizará el número de veces que sea necesaria hasta que todas las respuestas se hayan asimilado. Y como dice Skinner,
el condicionamiento operante moldea la conducta, tal como un escultor modela una masa de arcilla. Gracias. Albert Bandura, les voy a hablar en esta oportunidad. Él nació el 4 de diciembre de 1925 en la pequeña localidad de Mundaré, en Alberta del Norte, Canadá. Completó su licenciatura en Psicología en la Universidad de Columbia Británica en 1949. Su objetivo es ampliar la perspectiva de cómo influye el ambiente y la cognición en el desarrollo. Entre ellos vamos a hablar los factores personales, que están las creencias, expectativas, actitudes y conocimientos. En los factores ambientales, recursos, consecuencias de las acciones y condiciones físicas. En la conducta, acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales. En los factores internos están los pensamientos, la ansiedad, la motivación, personalidad, se incluyen de forma mutua. Para el desarrollo de un buen aprendizaje se da por medio de la imitación o un modelo. El aprendizaje social principalmente se dominó como conductismo, pero se observó que era inadecuado, puesto que este se refiere a una representación mental para comprender la imitación. Los tres elementos importantes que tenemos son la imitación, el modelo y aprendizaje cognitivo social, que también puede recibir el nombre de aprendizaje vicario, que está basada en la situación social en la que al menos participan dos personas, que es el modelo y el sujeto. La imitación. Albert Bandura postula que aprendemos la mayoría de nuestras conductas a través de la imitación. Para Bandura significa imitar, que vamos a observar ciertas conductas en otras y nosotros la vamos a repetir. Esta repetición no significa que la vamos a hacer en un momento, la podemos guardar y lo podemos reproducir un tiempo después. El modelo. Esta técnica consiste en identificar la conducta que se desea establecer y seleccionar al modelo, que puede ser en vivo o simbólico. El aprendizaje cognitivo hace énfasis a otros mecanismos de la conducta, que entre ellos tenemos que es la simbolización, que es la capacidad para representar simbólicamente el conocimiento. El aprendizaje vicario, capacidad de aprender habilidades, conocimientos e incluso tendencias afectivas a través de la observación y del modelo. Otra que es la capacidad de anticipar contingencias, que son consecuencias, son expectativas. La autorregulación, capacidad para alcanzar metas y evaluar nuestras acciones. La autorreflexión es la capacidad para pensar en nosotros mismos. El aprendizaje obsesional, basada en la observación de la conducta del otro. Los tres elementos básicos que es la atención, la retención, reproducción y la motivación. La atención es la capacidad para concentrarse de manera persistente en un estímulo o actividad. Puede ser un ejemplo, se sabe que mientras más TV ven los niños de 1 a 3 años, el mayor riesgo de padecer trastornos de atención alrededor de los 7 años, siendo más agresivo y un poco que no va a ser tan concentrado. La retención es la capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos o modelos, que pueden ser las imágenes que estamos observados. Las representaciones verbales, que está relacionada con el desarrollo del lenguaje, porque las palabras traen a la memoria imágenes. La reproducción es convertir en acción la suposición recordada. Es como, por ejemplo, un maestro está enseñando ejercicios a los alumnos y los alumnos están realizando lo mismo que él. La motivación se refiere al impulso y al refuerzo para satisfacer un deseo o meta. La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando calma un... La motivación implica un impulso en su resultado de satisfacción. La motivación necesaria para un buen aprendizaje se divide en refuerzo pasado, refuerzo prometido y refuerzo vicario. En 1968, Bandura demostró que la gente puede aprender una conducta sin recibir reforzamientos por ello, y eso se refiere al muñeco bobo. Gracias.
Buen día, profesor. Me ha tocado hablar sobre la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva es la rama de la psicología que se dedica al estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas. ¿Cuál es la misión de la psicología positiva? La misión de la psicología positiva no es decir a las personas que deben ser optimistas o espirituales o amables o estar de buen humor, sino descubrir las consecuencias de tales rasgos. Lo que cada uno haga con esa información dependerá de sus propios valores y objetivos. ¿Qué no es la psicología positiva? La psicología positiva no es una forma de autoayuda, no es la aparente solución para todos los problemas que se le puede presentar a un ser humano, no es una alternativa a la psicología, puesto que esta es complementaria a ella, mas no es una alternativa. En sus inicios, aparece gracias a un fuerte interés por desarrollar las potencialidades del ser humano. Martin Seligman realiza experimentos con conejillos de indias, recibiendo descargas, en donde ellos recibían descargas eléctricas con independencia de la acción que realicen. Como consecuencia, los animales dejaban de actuar y recibían la descarga asumiéndola como algo natural y terminan integrándola. Seligman consideraba esto como la indefensión aprendida, que es una de las principales causas de la depresión humana. Sus antecesores. Entre los antecesores de la psicología positiva tenemos a Alfred Adler, el cual es el creador de la psicología individual, la cual es considerada la psicología positiva original. También tenemos a Abraham Maslow, el cual es el creador de la teoría de la personalidad autorrealizada y de la pirámide de las necesidades. También tenemos a Carl Rogers, el cual es considerado el padre de la psicología humanista, y Viktor Frankl, el cual es el creador de la logoterapia. Tenemos también a sus impulsores, entre ellos tenemos a Seligman, el cual presenta la psicología positiva en el 2000 y funda el Centro de Psicología Positiva en la Universidad de Pennsylvania en 2004. También tenemos a Ed Diener, el cual es uno de los principales representantes contemporáneos, y Chris Peterson, el cual es considerado uno de los padres de la psicología positiva y el cual falleció en el 2012. Entre sus continuadoras tenemos a Sonja Lyubomirsky, que basa sus intervenciones en cómo mejorar la felicidad; Barbara Fredrickson, el cual es una investigadora de las emociones positivas; Felicia Hooper, que trabaja en el área de la satisfacción vital y la calidad de vida en ancianos. ¿Cuáles son las variables que están relacionadas con el bienestar? Tenemos la personalidad básica, que es la tendencia a buscar experiencias positivas. Tenemos la discrepancia entre el yo real y el yo ideal, que a mayor distancia menor bienestar. El optimismo disposicional, el cual es buscar lo positivo de las cosas. El saboreo, el cual es la capacidad para disfrutar los momentos. La gratitud, ser consciente de lo positivo que tenemos, valorarlo y agradecerlo y sentirnos afortunados; y la inteligencia emocional, que es manejar mejor los problemas cotidianos y mejorar nuestras relaciones. Unos ejemplos de cómo aplicar la psicología positiva en nuestra vida o en un grupo, mejor dicho, en un grupo, pueden ser el hecho de mantener las emociones positivas, reforzar las fortalezas del grupo, promover el compañerismo, mantener una resiliencia, aprender a motivar al grupo y tener una agenda constante de descansos. En las conclusiones se puede decir que la psicología positiva complementa la psicología tradicional a través de sus temas de estudio, que tienen como fin obtener una descripción equilibrada de la condición humana. El objetivo de la vida no es meramente sobrevivir ante la adversidad, sino florecer y crecer. Todos merecemos una vida feliz, saludable y plena. Una buena vida es posible para todos, pero requiere las estrategias adecuadas y trabajar duro en ello. La investigación y las prácticas guiadas por la psicología positiva pueden contribuir de un modo significativo para lograr este objetivo.